a la primera sesión que tenemos de La Pluma y la Virome. Y bueno, esto es una serie de charlas que pretendemos mantener en este grupo Lingüística Crítica. Y pues justo la primera charla que tenemos hoy va a ser con la profesora Julia Zulo de la Universidad de Buenos Aires. Y además están aquí presentes Agustina, Nélida y yo, que soy Mauro, que somos parte de Lingüística Crítica. Bueno, habría que decir qué es lingüística crítica. Lingüística crítica es un proyecto que empezó en 2014 en la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de la respuesta de los alumnos del posgrado en lingüística y de la licenciatura en letras hispánicas ante pues, la realidad que estábamos viviendo en ese momento y que, bueno, además de lo que es evidente, estábamos en medio o estamos en medio de la guerra que desató el Estado mexicano, pues había pasado que habían desaparecido nuestros 43 compañeros normalistas, y bueno, ante esta barbarie, pues la academia creemos no se puede quedar callada, y pues empezamos a cuestionarnos cuál era el papel de nuestra disciplina lingüística en todo este entramado político que veíamos en aquel momento, ¿no? A partir de ahí pudimos organizar por lo menos un foro interior dentro de la unidad de posgrado, preguntándonos a profesores, alumnos, cuál era esta función social de la lingüística, y posteriormente organizamos un primer foro de reflexiones sociolingüísticas y políticas desde la lingüística, y eso fue en 2015, y en 2016 organizamos un segundo foro, ¿no? A partir de ahí, por nuestras propias vidas, pues no habíamos logrado mantener el proyecto como hubiéramos querido, aunque hemos seguido evidentemente en comunicación, y bueno, ahora aprovechando los medios digitales que sean que han empezado a ser parte más de nuestra cotidianidad, pues traemos este nuevo formato y esperamos que pues sea de su agrado y que además participen con nosotros en estas diferentes conversaciones. Entonces, le cedo la palabra a Agustina, que va a tener, nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, les presento a la profesora Julia Zulo, probablemente muchos de los que estén mirando la conocen. Ella es doctora en lingüística, es investigadora en el área de análisis del discurso y se desempeña en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, como profesora adjunta regular en las cátedras de sociolingüística y análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación. Bueno, ahora voy a cederte a vos la palabra, Nelly, para que charlemos un poco de un breve panorama sobre cómo está el lenguaje inclusivo en México y en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Estamos como en programa, ¿no? Pasándonos la palabra. Últimamente este tema del lenguaje inclusivo, pues ya sabemos que genera bastantes debates y disparidades de opiniones en todos lados. Y aquí al interior de nuestro grupo, también aprovechando que somos de diferentes lugares, sobre todo de Argentina y de México, y yo que vine a vivir acá a Argentina, esto también nos ha permitido notar como las diferencias que hay entre la aceptación y el rechazo en nuestros países, ¿no? Y las cuestiones que vemos tanto en la academia como en los medios, como en la vida cotidiana sobre la aceptación o rechazo del uso del lenguaje inclusivo. De entrada, nos parece que en Argentina está muchísimo más aceptado, a diferencia de México, donde hay mucha más resistencia. Igual no sé si decir que en Argentina en general, pero por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Y que además parece ser que es algo que no se limita solamente a pequeños grupos, sino que tiene una repercusión mucho más amplia. Incluso entre nosotros, quienes están en México, nos preguntaban como, ¿pero de verdad aparece en todos lados, en la universidad? Y como que de pronto no lo pueden creer, ¿no? Así que, bueno, notamos esas grandes diferencias, ¿no? En general, no sé si, por lo que mencionábamos hace un rato, que puede ser que también allá las disciplinas del lenguaje en México de pronto parecen un poco más separadas de cuestiones políticas o sociales. Y bueno, Agustina también estuvo en México, Mauro está en México, no sé si quieren decir algo sobre esta diferencia o pasamos directamente, ahí está la taza de la UNAM, directamente a la pregunta. Bueno, entonces queríamos preguntarte, Julia, ¿cómo piensas, por qué hay tanto este debate
Y justamente me parece que, ¿por qué sería, si es así, que en Argentina parece algo más aceptado que en otras sociedades, o al menos en Buenos Aires? Acá he escuchado también que la lengua en Argentina es más propensa al cambio, hay representaciones, no sé si sea así, pero puede ser, no sé qué piensas de eso, y si esto tendría que ver con la aceptación o tal vez con una tradición más vinculada a la militancia de parte de la lingüística. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos y a todas y a todes. Ante todo, gracias por la invitación y celebro la apertura de este nuevo canal de comunicación de lingüistas críticas. Van a notar, y esto es una advertencia para los detractores y defensores del lenguaje inclusivo, que yo tengo un uso muy vacilante, ¿sí? Precisamente porque soy mayor y porque soy docente. Entonces, soy parte de la tensión en la que estamos viviendo lingüísticamente en este momento en Buenos Aires. Esto viene como aclaración y como nota al pie de lo que van a escuchar, ¿sí? Respecto de, porque van a decir, esta profesora defiende el lenguaje inclusivo y no lo usa. Y sí, es así, así totalmente. Contestando a tu pregunta, que es muy amplia, Nelida, empiezo por decirte que depende. Es decir, hay algunos espacios institucionales, sobre todo te diría urbanos, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde sí parece como muy instalada la pauta. Y hay algunos registros, sobre todo los registros escritos, donde la variación, y en esto me refiero a la variación sociolingüística, si quieren ahora vamos un ratito al tema, está puesta en marcha desde hace mucho, bastantes años ya. Es decir, la vacilación entre formas es lo que en sociolingüística llamamos variación. Es decir, en un mismo momento, en un corte sincrónico de una sociedad, tenemos diferentes realizaciones de un mismo signo, si se quiere, cargado con distintos significados sociales. Es decir, si pudiéramos hacer una división tajante desde el punto de vista lingüístico entre signo y referente, diríamos que esas palabras tienen el mismo referente, pero tienen un significado social diferente. Es el caso calcado de lo que está sucediendo con la morfología del lenguaje inclusivo en este momento. Alternan diferentes formas de señalar el género y ninguna se termina de estabilizar. Estas diferentes formas vienen alternando en los registros escritos desde por lo menos, les diría, el 2014 o 2013, ¿sí? Donde aparece como cierta incomodidad a la hora de usar el masculino genérico y esta necesidad de poner la barrita y empezar a poner os, as, es y otras formas gráficas, ¿no? En algunos casos con la imposibilidad de la pronunciación, es decir, la arroba, la X y otras formas alternantes. A partir del 2018, por, creo yo, unos conflictos que hubo en un colegio secundario dependiente de la Universidad de Buenos Aires, empezó a aparecer, por lo menos los registros que hay, son de esa época, de ese conflicto de una toma de un colegio secundario, de una escuela media, empiezan a aparecer en la oralidad. Y la primera reacción de todos, digo con esto, de todos, ahora les voy a contar una anécdota, pero de todos fue de rechazo, de esto es un disparate. Pero el disparate lingüístico nunca es disparate, es decir, los fenómenos de variación no dependen de lo que opinen las autoridades reguladoras de la lengua, sino de los hablantes y de las hablantes, en este caso. Y el fenómeno empezó a correr en los ámbitos educativos, sobre todo, primero secundarios y después universitarios, y yo creo que son los lugares en donde más se sostiene, ¿sí? En los espacios, no solamente de militancia y no solamente escritos ya, es decir, ya se está pasando el uso a situaciones de comunicación cotidiana, de conversación cara a cara, de conversación informal, y las generaciones, sobre todo de chicas, pero de varones también más jóvenes, lo tienen absolutamente incorporado.
No sé qué está pasando en otros centros urbanos grandes. Sé que en Rosario, en Córdoba, también pasa lo mismo y también pasa lo mismo en el sistema educativo. Pero no te podría decir en ciudades, no sé, como La Rioja, como, no sé, Trelew, es decir, ciudades, conglomerados urbanos, sí, pero más chicos. No sé qué está pasando, la verdad es que no tengo noticias de eso. No sé si con esto contesto completamente a tu pregunta o me quedó algo en el tintero. Recordámelo, por favor. No, estamos viendo. Yo voy a pasar a la siguiente, entonces. Escuchamos una de las críticas más frecuentes, sobre todo desde en los ámbitos educativos, que es donde mayormente nos movemos. La mayoría de nosotros somos estudiantes y docentes al mismo tiempo, es que el uso del lenguaje inclusivo en realidad no produce un cambio en la discriminación y en la violencia sobre la mujer y los grupos de la diversidad sexogenérica. Y incluso ciertas personas de la academia sostienen esto, que inclusión no es hablar con la E, sino la igualdad salarial y demás cuestiones que atañen a la igualdad entre géneros. Y este argumento se usa mucho para descalificar el uso del morfema, sobre todo. Con el desdoblamiento no hay tanto problema, sino más bien que el tema es con el morfema E, que mucha gente dice que es una falacia, y defiende el masculino genérico, como lo llama la RAE, ¿no? Y te queríamos preguntar, ¿por qué crees, si tenés alguna opinión al respecto, de que hay tanta resistencia por parte de cierto sector de la academia? Lo noté más en México que en Buenos Aires, pero hablo de Ciudad de México y Buenos Aires, que son los dos lugares donde, digamos, estudié en la universidad. Pero bueno, hay como una resistencia por parte de un sector y bueno, y además la cuestión de los medios, que también hay un debate muy amplio en los medios. Por ejemplo, por lo menos acá en Argentina hay un debate que está muy presente y hay también un sector con mucha resistencia. Entonces, bueno, queríamos saber qué opinabas al respecto. Bueno, respecto de la resistencia, me parece que se debe a varios motivos, no hay uno solo. En general aparece siempre, y esto en el uso de la lengua en general, no tiene que ver con esta movida en particular del lenguaje inclusivo, del llamado lenguaje inclusivo, que en realidad, insisto, no es un lenguaje, digamos, ¿no? Hay mucha gente que se asusta pensando en esto de que me van a enseñar un idioma nuevo, ¿no? Me he encontrado con docentes que me preguntaron, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo? Le digo, ¿no lo ves? ¿No lo escuchás? O sea, es lo que estás viendo, nada más que eso, no hay un trasfondo de esto, no es que te vamos a enseñar un vocabulario y una gramática nueva, es solo esto, ¿sí? Es una cuestión morfológica. Me parece que pone nervioso a muchas personas, en el sentido de que hay siempre una fantasía respecto de la necesidad de una autoridad lingüística, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear vos y yo respecto a cuál es la forma que está bien si tenemos un papá que nos dice qué es lo que está bien? Un maestro, un diccionario, una gramática y, en definitiva, una organización. Es mucho más fácil, ¿sí? Es como ser niñes toda la vida. Decir, mami, mami, papi, papi, ella dice que se dice así, yo digo que se dice así. ¿Cómo se dice? Y resolvemos la cuestión así, de manera inmadura, ¿no? O sea, eternamente. Y el otro problema que en general viene abrochado con esta concepción del uso es que los hablantes deterioran el idioma. Está esto de que arruinan la lengua. Digo esto porque estos son como principios generales acerca del uso, muy instalados, por lo menos en la Argentina, y desde la escuela además, ¿no? No solamente desde los editoriales de ciertos diarios bastante conservadores que sostienen esta metáfora constantemente, sino que nuestras maestras mismas han insistido en esto de no hablen mal, no estropeen el idioma, tenemos la lengua de Cervantes, miren lo que hacen con el autor del Quijote. ¿Qué tiene que ver el autor del Quijote en el habla que yo uso todos los días? Ni siquiera en el habla de Cervantes de todos los días, ¿no? Entonces, aparece por un lado esta cuestión de que los hablantes en el uso cotidiano de la lengua hacemos pelota a la lengua, la arruinamos, la estropeamos, y de manera complementaria esta cuestión de que tenemos una autoridad y hay que respetar la autoridad. Hay una ley y esa ley la emana una autoridad lingüística y hay que respetar esa autoridad lingüística. ¿Qué pasa? De repente esta normativa, esta pauta nueva, no emana de la autoridad. La autoridad se siente molesta
obviamente, pero además todos aquellos y todas aquellas que responden a la ley emanada por esa autoridad también se sienten molestos, porque dicen, ¿cómo? ¿Estás cuestionando a papá? No se trata solamente de que vos estás haciendo lo que se te ocurre con la lengua, sino que además estás cuestionando a papá. Y mucho peor todavía, emana de una autoridad diferente, que no es lingüística, que es un colectivo que siempre se consideró parte de las minorías, ¿sí? El colectivo feminista, el colectivo de las sexualidades diversas, se consideró siempre parte de minorías. Entonces aparece una ley emanada de alguien desprestigiado socialmente y minorizado socialmente. Es un horror, se dan cuenta que es un horror. Entonces, de repente, lo que está pasando, por lo menos, insisto, en Buenos Aires, es que las instituciones educativas, sobre todo las universidades, que es lo curioso, están acomodando, o sea, de la reacción original de horror atrás, váyanse con esta porquería, de repente aparecen concesiones, y aparecen decretos, declaraciones, comunicados, donde la autoridad educativa, no digo lingüística, digo educativa, dice, bueno, lo vamos a dejar pasar. Vamos a aceptar tesis doctorales escritas con lenguaje inclusivo. Vamos a aceptar declaraciones de estudiantes escritas con lenguaje inclusivo. Vamos a modificar la cartelería, y esto ya es muy importante. Vamos a modificar las páginas web, y esto ya es muy importante. Entonces, en lugar de ser instituciones que obstaculizan el proceso de cambio, se convierten en instituciones facilitadoras del proceso de cambio, ¿sí? Digo esto, no sé si contesto otra vez del todo a tu pregunta, pero digo esto contando un poquito por ahí cómo viene el futuro, por lo menos en Buenos Aires, ¿sí? Sí, me quedó el comentario colgado de que no, los hablantes no limpiamos, ni fijamos, ni damos esplendor. Pero bueno, te dejo a vos, Nelly, con la siguiente. Está bien, dale, Mauro. Es que justo yo querría retomar algo que decías ahora, Julia, respecto de esta autoridad lingüística, ¿no? O sea, siento que de alguna manera, en tanto que nos dedicamos a analizar el lenguaje en sus diferentes, no sé, diferentes niveles, en sus diferentes incluso metodologías para acercarse a la lengua, de una forma u otra, ¿no? Quienes estamos en ese mundo nos convertimos en una especie de también de regularizador de la lengua en términos académicos, ¿no? Sin embargo, creo que como desde cierta posición que pretende la objetividad científica, que además uno querría buscar luego en la lingüística, pues no toma una posición, ¿no? Como que se vuelve simplemente un descriptor de la lengua, quizás un teórico de cierto tipo de sintaxis y hasta ahí llega, ¿no? Yo quería preguntarte si tú crees que justo es importante que quienes participamos de este grupo de lingüistas, digamos, tomemos una posición y independientemente de cuál sea, y también independientemente de tu respuesta, ¿por qué crees que tiene que ser así? Bueno, porque me parece que la investigación lingüística, primero yo quiero aclarar que yo hago investigación del uso, es decir, habrá investigadores e investigadoras que hacen análisis lingüístico gramatical, digamos, abstracto, lo cual me parece súper válido, pero no es el tipo de análisis que hago yo. Para hacer análisis y cualquier tipo de análisis situado, cualquier tipo de análisis que se pretenda crítico, me parece que los investigadores tenemos que estar situados política e ideológicamente, es decir, tener en claro cuál es nuestra posición y tener en claro cuál es nuestra intervención en relación a esa posición. Y la respuesta es sí en cualquier caso, es decir, me parece que tenemos que tener explícita nuestra posición, pero explícita nuestra posición no solo respecto del lenguaje inclusivo, sino respecto de qué modelo de sociedad queremos. Es decir, me parece que cualquier discusión sobre el análisis del discurso, que llegue a algún tipo de resultado, cualquier análisis que llegue a algún tipo de resultado, está pensando en un modelo de sociedad, ¿sí? Siempre hay un modelo de sociedad en el análisis. Entonces, en ese modelo de sociedad estamos nosotros mismos jugados como investigadores. Me parece que es clave esto para empezar cualquier investigación. Yo a veces le digo a mis estudiantes que antes de empezar a generar un proyecto de investigación, anoten en un cuadernito, y miren qué vieja que soy que hablo de cuadernito todavía, anoten en un cuadernito o en un archivito de Word
qué cosas les gustaría criticar en una columna y demostrar en otra. Antes de empezar nada, digamos, como sabiendo a dónde quiere llegar. No importa si quiere hacer la revolución o no, o si quiere tomar el poder o no, o si está en contra de la propiedad privada o no, ¿entendés? Pero lo clave es que sepa. Entonces, ahí sí podemos pensar en que el cambio lingüístico ayuda, colabora, apoya determinada transformación social. Eso y creer que un determinado uso del lenguaje va a generar un cambio en las mentalidades, en los sistemas de representaciones sociales, en las formas de tratamiento, no. O sea, no hay una relación unidireccional y eso es claro en cualquier enfoque crítico del análisis del discurso. Nunca ninguno de los autores que podemos, o de las teorías que podemos llegar a seguir, firmaría esta relación unidireccional entre un uso lingüístico y un cambio social. De ninguna manera. Pero sí es cierto que el hecho de que hoy estemos discutiendo en este espacio y que la semana pasada yo estuve en otro espacio discutiendo de esto, que en México estén discutiendo de esto, que en Chile estén discutiendo de esto, ya genera una conciencia sociolingüística que no existía. Yo me crié con el masculino genérico y asumía que el masculino genérico estaba bien. ¿Sí? Era lo que nuestra lengua nos ofrecía para expresar el género. Y todavía decía, bueno, por lo menos tenemos la opción del masculino y el femenino, no como otras lenguas que ni siquiera tienen la opción. ¿Sí? Contenta de nuestro español. Sin embargo, esa conciencia crítica que se desarrolla a lo largo de los años, y a través de las lecturas, a través de esto, se vuelve materia común y corriente. Es decir, ahora podemos encontrar hablantes sin formación académica, sin un habla prestigiosa, sin un habla considerada socialmente aceptada, opinando acerca del tema. E incluso reflexionando acerca de las categorías de la lengua. Ya por eso solo vale la pena. Aunque el cambio no prospere, aunque se termine en unos años, aunque nos sigamos peleando con la RAE, aunque todo lo que quieran, pero ya valió la pena por el solo hecho de generar reflexión sociolingüística y ver cómo esas categorías las discutimos en relación a cuestiones que están pasando en la sociedad. Ok, muchas gracias. Yo nada más quería, tenemos algunas preguntas del público, pero antes de eso, mostrar, por ejemplo, esta hojita que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que dice, la comunicación inclusiva construye una sociedad más igualitaria, ¿no? Y acá dice, ¿a quiénes incluimos cuando decimos todes, todex? Como para que el público mexicano vea que realmente esto aparece desde el Estado, desde, no sé, cuando asumió Alberto Fernández, recuerdo que en Plaza de Mayo había algo donde también decía todes o algo así. Y bueno, ¿qué opinas de eso, de que sea un uso que también se lleva a cabo desde las instituciones estatales? Digamos, podríamos verlo desde, o sea, se podría hacer una crítica como que el Estado normalmente o suele valerse también de ciertas luchas para hacer su propia propaganda, legitimar otro tipo de cosas, pero por otro lado, pues también está bueno que esté presente porque ayuda también a legitimar ese uso, ¿no? Y hacerlo cada vez más cotidiano. ¿Qué opinas de eso? Sí, incluso ahora está circulando, que después se los puedo mandar si quieren, un documento del gobierno nacional, que no son precisamente de la misma orientación ideológica y más o menos consiste en el mismo, un documento parecido, donde aparece esta cuestión muy interesante por lo pronto de reconocer las formas de estigmatización a través del lenguaje, reconocer usos estigmatizantes del lenguaje y trabajar específicamente con el área de género y ofrecer, como si fuera un material para docentes, para periodistas, para
no sé, un público de gente que escribe, por lo menos, diferentes alternativas de este reconocimiento de género, ¿no? Como en una escala gradual que lo va de la utilización de personas o seres humanos en general, categorías genéricas sin género, digamos, para decirlo paradójicamente, el uso de la famosa barrita con masculino femenino y el uso de las formas gráficas, ¿no? Alternantes, la E, la X, la arroba, etcétera. Son muy interesantes estos materiales porque aparece claramente una revaloración del género, que era un tema absolutamente silenciado en los documentos oficiales hasta no hace mucho, ¿sí? Muy interesante chequear incluso esto, ¿no? O sea, con qué tipo de pautas comunicativas se dirigía el gobierno de la ciudad a sus conciudadanos hasta hace unos años atrás y qué dice ahora acerca de eso. O sea, haría falta, digo, una reflexión hasta autocrítica en ese sentido. Respecto de la apropiación, es cierto, yo lo veo más, no respecto del lenguaje inclusivo, pero sí respecto de las problemáticas de género, los veo más en el mercado. O sea, me parece más peligroso que un banco saque una tarjeta que se llama mujer o una tarjeta rosa y que sea la misma porquería y la misma actitud esclavizante respecto del mercado y del consumo especial para mujeres, queriendo resolver con esto la disparidad de género, digamos. Eso sí, realmente me irrita y me parece que hay una reapropiación perversa de las cuestiones de género y que esas cosas no contribuyen en nada al debate, realmente no contribuyen en nada. No creo que las instituciones oficiales o las instituciones de gobierno se puedan apropiar del debate, precisamente por esto que hablábamos hace un rato, porque no tienen jurisdicción en cuestiones de la lengua. Es decir, la persona que está en contra del lenguaje inclusivo va a estar en contra del lenguaje inclusivo, que el gobierno le diga, mirá que existen estas posibilidades de designar al género. Más bien, lo que creo es que los gobiernos están incluyendo el tema en sus agendas de manera global, o sea, no solamente desde el punto de vista de los usos del lenguaje, sino también respecto de que hay secretarías de la mujer, leyes que establecen un cupo laboral trans, es decir, hay un montón de problemáticas que tienen que ver con el espacio que tienen los problemas de género en la sociedad que se está visibilizando en las agendas de gobierno. Me parece que es uno de los pocos casos en los que se da esta presión de la ciudadanía hacia las agendas gubernamentales. No lo veo tanto en la agenda de los medios, es decir, no parece ser un tema que los medios estén acusando recibo, no por ahora por lo menos, ni parecen querer incorporarlo. O sea, así como les digo, en las instituciones educativas se ve mucha flexibilidad respecto de lo que pasaba hasta hace unos años atrás, no parece pasar lo mismo en los medios y me parece que ahí falta un poco todavía. Si se llega a incorporar a los medios, me parece que ya sí estamos en condiciones de dejar de hablar de variación y empezar a hablar de cambio, ¿sí? Y hay que ver qué pasa con el sistema, porque ahí sí se tienen que reacomodar unas cuantas categorías léxico-gramaticales de la lengua, ¿no? Pero eso es lo que viene. Yo, si les parece, gracias Julia, si les parece voy a leer una pregunta que encontré acá en los comentarios que me parece... bueno, yo quería otra, pero está bien. Yo quería, perdón, Ceci, te la voy a cambiar, después la de Dana voy a leer, porque justo viene, me parece que engancha bien con lo que estamos charlando. Dana pregunta, ¿cuál es el panorama del lenguaje inclusivo en espacios de la vida cotidiana? Tengo una pequeña anécdota para comentar. El día de hoy estaba chateando con un amigo y no sé qué le dije, todos no sé qué, y me dijo, vos sos feminista y no dijiste todes. Y bueno, es una herramienta pragmática, le expliqué a mi amigo que no es lingüista, ¿no? Yo con vos no necesito usarlo porque ya sabés lo que pienso. En este sentido, me parece que yo considero que en el lenguaje cotidiano es donde está la mayor vacilación. Contestándole yo a Dana, ¿no? Pero bueno, nos interesa lo que opina Julia. No, me parece que tenés razón. En el lenguaje cotidiano y en la oralidad, sobre todo, ¿no? Me parece que en la escritura se está extendiendo a otros ámbitos, por ejemplo, el chat, los mails, la comunicación cotidiana escrita. Si bien sigue habiendo variación, me parece que se incorpora mucho más. En la oralidad, yo creo que en la franja etaria que me toca a mí, va a ser difícil que se incorpore.
por lo menos en poco tiempo. Es decir, se da un fenómeno que en sociolingüística se llama hipercorrección, que es esta cuestión de que en algunos ámbitos se espera que yo hable, por eso hice la aclaración al principio, en algunos ámbitos se espera que yo hable utilizando el lenguaje inclusivo. Pero eso no es indicador de cambio lingüístico, es decir, al contrario, en todo caso sería un indicador de una presión social acerca del habla, ¿sí? El habla espontánea es el habla donde yo presto la menor cantidad de atención posible a lo que estoy diciendo. Y si tengo que estar pensando en cuál viene, qué adjetivo viene o qué sustantivo viene, y si le tengo que cambiar la A o la O por la E, eso ya no es habla espontánea, es otra cosa, ¿sí? Es un fenómeno de hipercorrección donde hay una norma, otra vez, esta vez en lugar de generar la paparrae, la genera otros ámbitos de la sociedad y me la está imponiendo. Entonces, lo esperable sería, si hay un cambio, realmente un cambio lingüístico, que ocurra el uso del inclusivo, alguna de sus formas, en el habla espontánea, es decir, sin estar prestando atención. Pero yo veo, y esto les decía al comienzo, que en las generaciones más jóvenes, sobre todo las adolescentes, de Buenos Aires, sí aparece como un fenómeno espontáneo y sí aparece incorporado en todos los registros, ¿sí? No sé si contesto la pregunta de Dana, pero me parece que eso es lo que está pasando y es una cuestión donde la variable edad tiene mucho que ver. Desmuteate, Mauro, que... Ahí está. Bueno, aprovechando, yo también querría leer una pregunta, justo la que ahora aparece en pantalla de Minerva, que bueno, a mí también luego es algo que me llama mucho la atención respecto a justo toda la variedad posible que existe, pues además lo vemos por una parte en la escritura y lo vamos reconociendo ya en la oralidad, ¿no? Y entonces, justo la pregunta de Minerva, que tiene que ver con toda también esta variación, es que si tiene algún tipo de importancia la regularización de los morfemas inclusivos que se usan en estas posibles variedades, ¿no? Una E, la arroba, la X, etcétera, etcétera. Sí, el tema básicamente es del registro escrito, es decir, la alternancia se puede dar en los registros escritos y no en la oralidad, que es uno de los problemas que tenía la arroba, que se usó mucho tiempo como la forma nueva, digamos, fue la gran novedad. Hay también una situación de conflicto acá, es decir, en la lengua nada es estable y nada es pacífico. Y yo he participado en debates en la facultad entre grupos de chicas que discutían acerca de a qué grupos de militancia representaba la arroba, a qué grupos de militancia, es decir, cada una de estas formas en diferentes contextos se carga de un sentido diferente y designa colectivos diferentes o colectivos dentro de colectivos. Entonces, me parece que no depende de la normalización o la regularización, sino que depende precisamente de este conflicto, ¿sí? Es decir, no hay equivalencia en las formas. Parecería que sí, parecería que a la hora de escribir una tuviera disponibles cualquiera de las tres formas. Sin embargo, hay colectivos que se identifican con una forma, colectivos que se identifican con otra y colectivos que se identifican con una tercera. Además está la posibilidad de la pronunciación, de la oralización. Entonces hay muchas variables en cuestión como para que esto pueda hacerse algún tipo de predicción. Yo creo que en la oralidad la E lleva bastante tiempo ya en uso, en algún momento fluctuó con la I, había algunos problemas de sentido, además había como un efecto muy gracioso de por medio, entonces mucha gente estallaba así como en la cosa humorística y se perdía como el sentido de no solo de la designación colectiva, sino de la fijación de una forma nueva. Yo creo que depende de muchos factores y básicamente me parece también que depende de qué formas se institucionalicen. Es decir, algunas instituciones que están asumiendo la variación permiten las tres formas. Otras solamente aceptan la E. Entonces, también depende mucho de eso, porque si te toca escribir una tesis doctoral y vale que hagas fluctuar una forma a la otra, bueno, el efecto en esa tesis va a ser notable, pero si solo estás condicionado por la E, bueno, seguramente lo vas a fijar mucho más rápido porque tenés una sola alternativa, ¿sí?
la lengua nos da alternativas en muchos campos, es decir, para ahí esto que es morfológico parece mucho más cerrado, pero si yo te digo, ¿cuántas formas tenés para decirme que estás cansado? Y tenemos como 7, 8, ¿no? O sea, que trabajaste todo el día, estoy cansado, estoy agotado, estoy podrido, estoy harto, estoy no sé qué. Bueno, convivimos con todas esas formas y no tiene por qué fijarse una sola, es decir, vivimos felizmente con toda esa variedad. No veo por qué tenemos que pensar en que una se va a imponer, ¿sí? Por ahí se termina resolviendo funcionalmente y algunas formas quedan solo para la escritura y otras quedan solo para la oralidad, pero no necesariamente tiene por qué ser así. A ver, acá tenemos otra pregunta que es sobre los usos en espacios específicos, ¿no? Bueno, ¿la leo o ahí la ven todos? Si querés la leemos. Soy estudiante de la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos dice Marta, y abogada. Yo no podría considerarlo en determinados ámbitos formales como el mío. No me imagino un juez diciendo, sentencio a todes o a todas, todos las imputados en este procedimiento penal. Bueno, esa pregunta sobre el uso en no veo espacios. por qué. Yo creo que sí, precisamente con esos discursos altamente codificados, creo que son los espacios donde más fácil entra. No sé si en la oralidad, y me parece que en el ámbito jurídico hay un problema que no tiene que ver con el lenguaje, sino que tiene que ver con la posición ideológica y política de los representantes de ese espacio, por lo menos en la Argentina, que son más bien sectores más conservadores, más reaccionarios, de mayor edad, masculinos por definición, es decir, hay muchos más jueces que juezas, entonces veo un espacio de resistencia al uso, pero no veo cuál sería el problema, además en formatos textuales que están altamente codificados, entonces sería mucho más fácil. Yo creo que, respondiendo un poco, metiéndome en el debate, acá en Argentina hubo todo un revuelo por una jueza que creo que no sé si había emitido una sentencia y en lenguaje inclusivo. Esta pregunta viene desde México, la que te acaban de hacer, sí. Y bueno, allá todavía como que me parece que no, lo que charlábamos en un principio, no, suena más escandaloso todavía, me parece. Acá tenemos otro. Me parece que, perdón, que complete un poquito, y me parece bueno esto de que participen ustedes, si no hablo yo sola, y se me está acabando el agua del mate, además, así que me voy a quedar seca. No, me parece que es interesante de qué manera el uso, esto que pasó en la Argentina, que de repente apareció una jueza haciendo una sentencia con lenguaje inclusivo, y fue noticia, es decir, si no nos hubiéramos enterado de que existía esa jueza, no nos hubiéramos enterado de que era posible el uso del lenguaje inclusivo en ese ámbito, que además nadie la pudo censurar porque no existe normativa al respecto, entonces nadie le pudo decir, no, esta sentencia está mal, y además visibiliza esta cuestión de que hay pocas juezas en la Argentina, por lo menos, ¿sí? Son mucho más los jueces que las juezas, entonces no es poco. Aymarita de la Quebrada, me parece que sí, totalmente. Estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que no tiene. Que están ahora comentando justo con los jueces y las juezas, justo que además ese como que ha sido un ejemplo como constante en la conformación de como esta idea de los primeros atisbos quizás de un lenguaje que incluyera en ciertos términos al femenino, justo como que en estos términos como jueza, presidente, presidenta, como que hubo una primera batalla, ¿no? Quizás hace ya algunos años, y no sé, pero incluso creo que en México, ¿no? Que ya hemos dicho que parece ser un poco más reaccionario respecto a este tipo de posturas, incluso creo que aquí ya nadie diría que jueza ya no es una palabra del español, ¿no? Entonces justo creo que ahí sí. Es que nos demuestra cómo este cambio digamos, de repente en ciertos aspectos de la vida, pues sí tiene una influencia dentro del lenguaje, ¿no? Incluso asumiendo que un cambio lingüístico no necesariamente es manifestación de un cambio social, hay momentos en donde claramente tratan, ¿no? Y creo que justo con los jueces y las juezas es algo que se volvió bastante claro y que además permite, ¿no? Mostrar que esta conformación y esta oposición o desdoblamiento, no desdoblamiento, perdón,
esta apertura del género de un ítem léxico, pues sí es algo que está constante en la lengua, ¿no? Y me parece muy interesante. Sí, por eso es interesante no solamente el fenómeno del lenguaje inclusivo como variación morfológica, sino esta cuestión de la reacción entre la feminización de determinados términos que eran, según algunos, neutrales y eran masculinos en realidad, ¿no? La discusión se dio en la Argentina con el término presidenta, que el diario La Nación durante años se resistió a llamarla presidenta. Es decir, no sé qué está haciendo ahora, porque me parece que se incorporó vicepresidenta, pero seguía usando presidente, es decir, en una cosa conservadora y, según ellos, cuidadosos de la lengua. Acá tenemos otro paradigma del cuidado y del perjuicio que le causan los hablantes a la lengua, ¿no? Pero bueno, nada, eso, sí. Ahí hay otra hipercorrección, ¿no? Con presidenta, porque digamos que sí. Si vamos a hablar de la RAE y demás, que bueno, tampoco es que lo consideremos como la autoridad lingüística, pero si vamos a hablar de la RAE, hace siglos que está aceptada esa palabra, y curioso que con sirvienta no hay problema y con presidenta sí. No, claro. Bueno, tenemos una pregunta larga. Sí. A ver, buenas noches desde Argentina. Muy interesante el conservatorio. Tengo una pregunta para la profesora Zulo. ¿Se puede pensar el lenguaje inclusivo desde la interseccionalidad? Como una práctica que cuestiona la heteronormatividad de una sociedad que históricamente ha invisibilizado, patologizado y dejado abyectas aquellas identidades que justamente cuestionan esa norma. Me parece que la categoría de interseccionalidad puede ser una herramienta interesante para analizar todo esto. Sí, totalmente, Federico, buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con vos y lo que trataría de evitar es esta cuestión del excesivo constructivismo, es decir, podemos fantasear con el cambio social devenido del cambio lingüístico, pero solo una fantasía, es decir, tenemos mucho por hacer. Y en el terreno de las prácticas sociales, no solamente en el terreno de las prácticas discursivas. Me parece que las prácticas discursivas acompañan y esto que vos decís, visibilizan, sobre todo visibilizan, y no es poco, pero es el principio, es el motor y me parece que tiene que darse junto con otra serie enorme de transformaciones que no necesariamente dependen de cuestiones de agenda gubernamental. Sí también ayuda a la agenda gubernamental, pero me parece que hay un cambio desde abajo que hace falta en el nivel material, más material del cambio, ¿no? Ajá, ¿me cuentan un poquito de esto? No lo tengo presente, yo tampoco. No. Así que bueno, perdónanos, Susana, pero... Susana, es muy interesante lo que contás. Por ahí sería bueno que nos pusieras, no sé si le pueden dar voz a Susana o nos puede mandar un mensaje más largo o algún tipo de información, porque me parece súper interesante. Esperamos el mensaje de Susana. Claro, buenísimo. Podemos pasar, Ceci, a la de Aldi, si querés, que la quiero leer, que es la siguiente. Aldi Efner dice, pregunta si no sería más correcto utilizar en vez de inclusivo el no binario o el tercer género, y comenta, yo tengo un pequeño comentario para hacer antes de darte la palabra, dice, ¿qué piensan sobre esta cuestión? ¿La creen más pertinente para no tergiversar la verdadera lucha del lenguaje inclusivo, que es la de visibilizar los sectores menores en cuanto al género? Yo en particular, es algo personal, considero que no hay una sola verdadera lucha del lenguaje inclusivo, sino que me parece que es una herramienta que está al servicio de todos para que la usemos, la utilicemos en las luchas y en en procurar conseguir las conquistas populares que cada grupo, por las que cada grupo esté trabajando. Sí es verdad que hay un debate del cual yo me enteré hace muy poco, realmente no sabía, que hay como una tensión dentro de los usuarios del lenguaje inclusivo, en donde, bueno, el tercer género o la gente de género no binario sería la que acapararía el morfema E y el resto se quedan con el O y con el A, y bueno, nada, me parece interesante, yo en lo personal considero que cualquiera lo puede usar y que tanto si hay un hombre, una mujer, una persona trans, una persona lo que sea,
el todes y el elle incluye justamente a todes. Me parece que, bueno, esa es mi posición personal, pero respeto esto y me parece interesante saber qué pensás vos, Julia. Sí, bueno, un poquito retomando lo que les decía hace un rato, que me parece que en la lengua nada es pacífico. Entonces acá tenemos la visibilización de esta tensión que hay al interior del uso de las formas. O sea, detrás de una forma lingüística siempre hay un significado social que estamos adjudicando, pero ese significado social no siempre es el mismo. Es decir, en Buenos Aires hay gente que dice taxi y gente que dice taxi, y cuando uno escucha una forma u otra tiende a asignar, además del significado literal del vehículo de alquiler, una información social respecto de ese hablante que usa esa forma, ¿sí? Pasa lo mismo con doctor y doctor. Ese significado social varía de uno a otro, ¿sí? Puede ser que mi papá, que era descendiente de italianos, asignara a la persona que decía doctor un antepasado italiano igual que él y se hubiera sentido identificado. Seguramente alguien lee esa forma lingüística como la de una persona que fue poco a la escuela o que estuvo poco escolarizada. Otra persona lee esa forma lingüística como de alguien de clase baja. Es decir, esta significación social que le ponemos a la lectura de un uso lingüístico en lugar de otro, no es siempre la misma y no siempre coincide. Y está bien que esto sea así, es decir, no hace falta que nos matemos entre nosotros para fijar un sentido, porque no lo vamos a acordar. Es decir, los sentidos de los usos lingüísticos no se fijan ni en una asamblea, ni la RAE lo fija. Simplemente convivimos, sobre todo entendiéndonos. Y eso es lo más importante, que me parece que acá parte de los grandes opositores y opositoras al lenguaje inclusivo, porque hay muchas mujeres que se oponen al lenguaje inclusivo también, tienen que ver con un temor a la falta de inteligibilidad, a que dejemos de entendernos. Y me parece que acá la comunicación no está en riesgo. Sea con la X, sea con la arroba, sea con la E, la intercomunicación con nuestros iguales no está en riesgo. Eso me parece fundamental de sostener, es decir, más allá del sentido que le adjudiquemos al uso de cada una de estas formas. Y lo otro que me parece fundamental de sostener, que alguna vez hablamos con vos, Agustina, es esta cuestión de no generar una nueva autoridad lingüística en la materia del lenguaje inclusivo. Es decir, no podemos dejar que un grupo, un colectivo, enuncie una norma como lo haría la RAE, porque es reemplazar a papá por otro papá. Seguimos reproduciendo un orden social que no nos gusta. Es decir, cuando yo digo la analista tiene que tener un modelo de sociedad pensado, explícito, estoy pensando en esto. No quiero reproducir el orden donde hay alguien que me dice cómo tengo que hablar. Ni la RAE, ni ningún colectivo. Entonces, me parece que tenemos que aprovechar la variación precisamente para defenderla y para sostener este lugar de visibilización de una lucha. Claro, tenemos justo una pregunta que es muy pertinente, así que la vamos a hacer. Es de mi amiga personal, Ayelen Musoto. Dice, uno de los cambios importantes de este último tiempo en relación con la educación y el uso del lenguaje no binario fue la aceptación de su uso a nivel institucional. Diversas universidades comunicaron oficialmente la posibilidad de escribir, por ejemplo, tesis en lenguaje no binario. La pregunta de Aye ¿es válido generar desde la academia manuales para normalizar el uso del lenguaje inclusivo o es contradictorio? Si es desde la academia, me parece coherente con la academia misma, es decir, va a seguir haciendo lo que la academia hace, si no se desaparece su razón de ser. Lo que me parece complicado es que haya otros colectivos que traten de normativizar el uso, ¿sí? La RAE va a tratar de conservar su espacio de poder, su espacio de prestigio, aún teniendo que aceptar el lenguaje inclusivo, es decir, eso va a pasar en cualquier momento. A medida que vayan pasando los meses, se siga extendiendo el fenómeno en toda Latinoamérica, no tanto parece en España, pero sí en toda Latinoamérica, en algún momento van a tener que decir, bueno, nos arremangamos, nos tapamos la nariz con un broche y aceptamos esto como aceptamos almóndiga y como aceptamos toalla y todas las formas desprestigiadas y deslegitimadas
que la RAE alguna vez miró con asco, ¿sí? Aún en este caso va a ser capaz de aceptarlo, con tal de no perder su lugar de prestigio. Entonces, que lo haga la RAE no me preocupa. Lo que sí me preocupa, y esto es a título personal, es que lo hagan las organizaciones que están peleando contra ese orden patriarcal. Claro, y de hecho justamente hace unos días, ¿no? La RAE aceptó o puso en el observatorio Elle, no elles, pero Elle. Sí, por eso vamos, ¿no? Ahí va, como acercándose lentamente, ¿no? A la aceptación. Sí, tal cual. La pregunta que me parece que está buena dejarla abierta es, ¿qué va a pasar cuando la RAE lo acepte? Es decir, el cambio puesto en marcha, ¿va a seguir vigente? ¿Va a seguir visibilizando lo que está visibilizando o se va a convertir en un uso más de la lengua? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo creo que la resistencia de la RAE, en cierta forma, es también, un pequeño comentario muy chiquito. Es lo que hace tal vez que el debate siga tan candente, que tal vez si la RAE hubiera dicho, sí, dale, vamos, ella, todes, todos, todas, todis, todos, no habría tanto problema. Vamos a leer un último comentario que acá comentan de la jueza liberatoria, es de acá, por eso los chicos no sabían. Ahí está. Ahí lo tenemos. La jueza en lo contencioso administrativo, Elena Liberatori, intimó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que en un lapso de 10 días comenzara obras de reparación de una vivienda con peligro de derrumbe habitada por una mujer con 2 hijes, cita, menores de edad. Es que es el caso que estábamos hablando. En realidad estábamos hablando de lo mismo. Yo desconocía el nombre de la jueza, pero sí, ahí está. Bueno, ahí perfecto. Tenemos. En realidad creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Esta cuestión de que no solo visibilizó que era posible el lenguaje inclusivo en el ámbito jurídico, sino que además puso en evidencia que los jueces masculinos no lo usaban. Bueno, pues vamos a ir con la última pregunta. Vamos a ver cuál es y ya nos vamos despidiendo. Bueno, acá nos dice Yao Tulaltán. ¿No sería hora ya de mandar al diablo a la RAE? El habla del español se maneja de diversa manera respecto a lo que piensen ancianes aburguesades en Madrid. Sí, lamentablemente nuestros países tienen sus propias academias, entonces me parece que no solo tenemos que romper con un abuelito, sino con muchos padres. Y como decía hace un rato, me parece que esta tendencia a esperar que alguien dicte ley sobre el uso de la lengua es general. Entonces, me parece que aquí también el cambio tiene que venir desde abajo. O sea, es una actitud de los hablantes ante sus propios estilos de habla lo que tiene que cambiar y no solamente mandar a la RAE a pasear, cosa que me parecería absolutamente esperable y lógico, por lo menos desde los ámbitos institucionales en los que participamos como investigadores. No, y bueno, y justo como con la RAE, ¿no? Que es como uno de nuestros referentes más claros de con quienes queremos romper a veces en términos lingüísticos, ¿no? Y claramente, pues en las academias, supongo que hay diferencias también regionales, ¿no? No es lo mismo la academia en México que la academia en Argentina, o por lo menos así se percibe, no es lo mismo, incluso la academia norteamericana del español, ¿no? La lengua española. Pero son todas correspondientes de la RAE, ¿no? Sí, bueno, y de ASALE. Al final están en la SALE y siguen los preceptos de la RAE. Y ASALE la maneja la RAE, claro. Y entonces, pues al final sí estamos, creo, viendo, pues como que se pintan, al menos respecto al español, ¿no? Dos grandes polos muy, muy claros. Por un lado está la academia con estas intenciones también, que yo siempre he creído que tienen una relación económica, ¿no? Digo, por lo menos desde la glotopolítica sí se ha analizado y a mí me parece muy interesante, ¿no? Bueno, creo que en realidad ya hemos llegado al final de esta primera versión primera charla de la pluma y la virome, ¿no? Que justo pues trató, como pudieron ver, sobre el lenguaje inclusivo desde las diferentes posiciones, por lo menos que hemos reconocido en Argentina, por un lado, y por otro lado en México, que
pues no solo están en dos lados opuestos del continente, en los dos polos, en los dos extremos del continente, sino además a extremos a veces pareciera respecto a este tema, ¿no? Bueno, que ojalá que hayamos logrado pues sacar o pensar una especie de síntesis entre ambas posturas, ¿no? No sé si Agustina, Nelly o Julia quieran agregar algo más. No, quería comentar que a cuento de eso viene el nombre del ciclo, que no lo hemos comentado, pero bueno, tal vez no todos lo cachen en el aire porque, bueno, Pluma y Virome, ¿no? Un título bidialectal que estuvimos un largo rato pensando hasta que llegamos lo escuchamos y dijimos, es ese. Y bueno, no, acá nos está diciendo Ceci que invitemos a que nos sigan en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, si tenemos por ahí gente también de otros lados de Latinoamérica, que dejen un comentario indicando qué tal está el avance del lenguaje inclusivo en sus países, ¿no? Y bueno, ya tendremos próximamente otras charlas bajo este título de La Pluma y la Virome, que estaremos difundiendo. Y sí, no se olviden de seguirnos en YouTube, por favor. Julia, ¿ibas a decir algo? No, agradecerles mucho la invitación y el privilegio de haber sido la primera. Y esto, que queda abierto el canal de comunicación sobre el tema. Me parece súper interesante seguirlo, me parece que no se agota en un programa, ni en un debate, ni en una mesa. Es muy lindo lo que nos está pasando y lo que nos toca vivir. Entonces, registremos para contarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues también hay que agradecer a Ceci, que estuvo en los controles digitales. Sí, gracias, Ceci. Gracias, Ceci. No hubiéramos logrado hacer esto, entonces, pues, y también a ustedes por estar al pendiente de lingüística crítica, y poco a poco vamos a tener también más plumas y viromes, ¿no? Y otras cosas que también estamos ya programando desde lingüística crítica. Entonces estén atentos o atentes, ¿no? Desde el grupo de Facebook, que es donde todo se publica, ¿no? Y pues creo que sería todo por hoy. Chao. Chao, un abrazo, un mate.